Todos sabemos qué le ocurrió hace más de 100 años al barco más grande del mundo en su espectacular viaje y su fatídico final. Fue un evento tan terrible y traumático que no es de extrañar que en las inmediaciones donde el enorme transatlántico se hundió todavía ocurran fenómenos extraños. Y aunque tras el accidente se tomaron medidas como desviar la ruta de los barcos, la creación de una patrulla de vigilancia y el aumento de los botes salvavidas, no fue hasta 10 años después cuando dichas medidas se empezaron a llevar estrictamente a cabo. Por eso hoy te traigo 3 historias del Titanic que jamás te contaron. En la soledad del océano se pueden escuchar a veces los ecos del pasado, y esto es lo que le pasó el 15 de abril de 1972 al radiotelegrafista Lloyd, del buque estadounidense Theodore Roosevelt, cuando una débil señal en código Morse se coló en su frecuencia. Puso toda la atención que pudo, y descubrió con estupor que se trataba de una señal de socorro procedente del Titanic. Temblando, se dirigió al puente de mando, donde el capitán le miró a los ojos y le dijo que no respondiera al SOS y que siguiera el rumbo establecido. Una vez en tierra, las autoridades portuarias les dijeron que aquella llamada se trató de un cruce de líneas y que no debían darle más importancia. Lloyd, no muy convencido con aquella explicación, decidió investigar por su cuenta algunos informes de otros radiotelegrafistas. Esto le llevó casi a la locura, ya que descubrió que había un patrón de repeticiones cada 6 años con el mismo mensaje de socorro. En abril de 1996, la prensa canadiense dio a conocer que el buque Quebec recibió la llamada de auxilio del Titanic justo a la hora en que éste se estaba hundiendo, con tanta intensidad que colapsó la frecuencia y el radiotelegrafista tuvo que quitarse los cascos. Muchos han sido los testimonios de diferentes barcos que afirman que en la lejanía ven una serie de destellos parecidos a las bengalas de auxilio, pero que cuando tratan de comunicarse con el otro barco, este deja de emitir señales. En 1990 tuvo el avistamiento más perturbador de todos, cuando el marinero Alfred, a bordo de un buque de cargamento, se encontraba en su cubierta en la madrugada del 15 de abril, tomando un poco de aire antes de volver a entrar al servicio, cuando en el horizonte divisó lo que parecía una bengala, y poco a poco se fueron deslumbrando una serie de luces de lo que parecía ser un enorme transatlántico. Alfred se extrañó, ya que por aquellas latitudes no debería ir ningún barco, y menos a esas horas, ya que era una ruta prohibida. El horror le invadió su cuerpo al notar que aquellas luces estaban inclinadas, y que el silencio de la noche fue invadido por una serie de alaridos y gritos pidiendo auxilio. Rápido avisó al segundo de a bordo y a otros oficiales que al asomarse a cubierta solo llegaron a distinguir cómo se apagaron aquellas luces y nunca más se volvieron a encender. En 1996, el capitán estadounidense Carl Robert, junto con su tripulación, regresaban a casa a bordo de un barco pesquero después de 2 semanas de intenso trabajo en alta mar. Todo transcurría con normalidad, hasta que en la madrugada del 15 de abril, el sonar y la radio dejaron de funcionar. Acto seguido, un silencio sepulcral invadió el barco, hasta tal punto que ni los motores se escuchaban. Fue uno de los marineros quien dio la voz de alarma, pues entre la noche apareció un pequeño punto blanco cerca del barco pesquero. Según se iba acercando, se empezó a distinguir una pequeña embarcación con diversas personas montadas en él, todas en silencio, con la mirada perdida y sin hacer ningún tipo de gesto. El capitán Carl les dio aviso y preguntó a dónde pertenecían y si necesitaban ayuda, pero nadie contestó, ni siquiera miraron al barco pesquero. El silencio era terrible y el frío recorría sus espaldas. Solo entonces se percataron de la situación, cuando observaron aterrados que aquellas personas vestían ropajes antiguos, que los marineros llevaban los trajes de la White Star y que en el casco del bote estaba inscrito el nombre del RMS Titanic. Son muchas las historias que aún desconocemos sobre este enorme barco. Lo único que está claro es que la agonía de 1527 personas quedó allí marcada y que cada 6 años, coincidiendo con la fecha del hundimiento del Titanic, se manifiestan fenómenos extraños y diversas apariciones de aquellas personas que no aceptan su trágico final,
o que vagan sin rumbo en busca de una explicación. Si te ha gustado este vídeo, regálame un like, suscríbete y compártelo.